Y como orábamos hace rato, la gracia de Dios es multiforme. Es multiforme, ¿qué quiere decir? Que nos es ministrada de muchas formas, no solo de una, ¿cierto? Muy comúnmente asociamos la gracia de Dios con el Evangelio, aquellos que somos cristianos, y decimos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esa es una forma de las multiformas a través de las cuales Dios nos da su gracia, nos ministra su gracia. Claro, es la forma más, la expresión de la gracia de Dios más sublime y más grande y de mayor impacto cuando hablamos de la salvación misma, que la salvación es por gracia. Pero hay otras formas de gracia de Dios. El apóstol Pablo dice que nos fortalezcamos en la gracia de Dios. O sea que la gracia no nada más salva, la gracia nos fortalece. ¿Te das cuenta? Entonces es multiforme. O sea, la gracia de Dios viene en muchas formas, nos la ministra en muchas direcciones, de la misma manera que podemos hacer con un medicamento, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos recibido la dosis de una medicina en pastillas, tal vez? O luego también en jarabe. O luego también nos toca recibirla con una inyección, ¿cierto? A veces es cutánea la administración, y seguramente muchas otras formas de las cuales no estoy enterado, que no soy doctor, pero que existen y que podemos recibir el medicamento para sanar algún aspecto de nuestros cuerpos, ¿cierto? Entonces la gracia de Dios es multiforme. No sé si te gusta la palabra o te ayuda a entender este concepto de la gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, nos la manifiesta de muchas formas. Y el problema de por qué a veces no lo vemos así es porque, como oraba hace un momento, a veces no la entendemos de esa forma. A veces nos cuesta trabajo poder discernir que esto que está pasando, que esto que estamos experimentando, que esto que nos está sucediendo es producto de la gracia de Dios. Es una forma en la que Él nos quiere ministrar su favor. Porque al final esa es la definición de la gracia, es un favor, ¿cierto? Es un favor inmerecido. Es algo que ni tú ni yo merecemos. Y todo el tiempo eso nos está sucediendo, ¿sabes? Todo el tiempo. Todo el tiempo no merecemos el favor de Dios. Todo el tiempo merecemos todo lo contrario de lo que es la gracia de Dios. Sin embargo, Dios se place en mostrarnos su gracia y su favor en formas en las que nos benefician y nos favorecen. Y eso es lo que lo hace tan grande. Dios no necesitaba manifestar su gracia a nosotros, ¿cierto? Dios no necesitaba crearnos para que después, a sabiendas de que íbamos a meter la pata, de que nuestros primeros padres la iban a regar, y después como consecuencia también nosotros. Pero si lo hizo y lo permitió y así lo propuso, es porque Él quería manifestar su gracia, su multiforme gracia, que al final tenía el último fin y el propósito de traerle gloria a Él. Es para su gloria. Él derrama gracia no para que nosotros nos gloriemos en la gracia misma que Él nos da, la derrama para glorificarse Él, para exaltarse Él. Esa gracia lo exalta, lo glorifica, lo pone en su lugar correcto de Dios, y a nosotros nos pone en nuestro lugar correcto de seres creados, de sus criaturas hechas a su imagen. Amén. El pasaje que vamos a ver hoy habla de ese tipo de gracias, la multiforme gracia de Dios, en donde Jacob recibe la gracia de Dios, que es fiel a sus promesas. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. Jacob recibe la gracia de Dios, que es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas, amén. Eso ya lo hemos venido hablando en nuestra serie de Génesis, y lo vemos una vez más en la vida de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, a quien Dios le hizo muchas promesas. Promesas de amor, promesas de cuidado, promesas que vienen implícitas con un pacto que Él quiso hacer con un hombre y con su descendencia, con aquellos a los cuales Él le iba a dar como su familia, para manifestarse en ellos, en su gracia, en su amor, y para poder ser bendición para las naciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy en capítulo 33 de Génesis. Y vamos a ver tres aspectos en particular de cómo Dios
manifestó esa gracia de Dios en la vida de Jacob. Y la primera que vamos a ver en versículo 4 es que Dios cambia el corazón de Esaú. Dios cambia el corazón de Esaú. Esta vez he dividido el sermón más que por secciones, por enfatizar algunas verdades que vienen en esta sección de la escritura del capítulo 33 de Génesis. Así que vamos a ver la primera, donde vemos eso, cómo es que la gracia de Dios se manifiesta en la vida de Jacob. ¿De qué forma? De forma que Dios cambia el corazón de su hermano Esaú. Es Dios el que lo cambia. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que sucede ese proceso. Versículo 1. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en el último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Y echándose sobre su cuello, ¿lo ahorcó? No, pero eso era lo que quería en un inicio, ¿cierto? Lo quería matar. Ese era su cometido, esa era la propuesta de su corazón. ¿Ante qué? Ante el engaño, ¿ok? Ante el robo de la primogenitura, ante el robo de la bendición de su padre Isaac. Esa era la disposición de su corazón. Capítulos anteriores. Y aún nos podemos pensar, digo, el texto no da todos los detalles, que si venía con 400 hombres, muy seguramente sí venía a ajustar cuentas con él. ¿Ok? Porque cuando uno sale con 400 hombres de su hogar, en el contexto de la historia de donde viven ellos y su tiempo, pues no era para jugar fútbol, ¿no? Era para hacer un ajuste de cuentas, era para tratar asuntos de hombres. ¿Ok? Y en este caso sí nos podemos imaginar que venía con toda la disposición de cumplir su cometido, de cumplir su promesa y hacerle daño. Pero la semana pasada vimos que Dios es el que cambia los corazones, ¿cierto? Y Dios es el que cumple sus promesas. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le había dado a Jacob antes de partir de la tierra de Harán? ¿Cuál fue? ¿Alguien recuerda? No los escucho, tienen que hablar un poco más fuerte. Sí, que iba a multiplicar su descendencia, pero no, que lo iba a cuidar, que él lo iba a proteger. Ok, regresa a la tierra de Canaán, que yo te voy a proteger. Es ahí donde voy a derramar mi gracia. Es ahí donde voy a cumplir mis promesas de pacto que hice con tus padres. ¿Ok? Y él obedeció, pero dudó. ¿Recuerdan cómo demostró la duda? Empezó a enviar regalitos, ¿cierto? Empezó en sus términos humanos, en sus fuerzas humanas, querer apaciguar la ira de su hermano en contra de él. La ira de aquel que le quería quitar la vida. Cuando Dios nunca pidió eso. Dios nunca lo pidió. Su hermano nunca lo asimiló así. Y nos lo deja ver el texto. ¿Qué con toda esta muchedumbre que enviaste por adelantado? Él no tocó su corazón esas cosas. Si no fueron esas cosas, entonces lo que tocó su corazón, ¿qué tendríamos que inferir que lo tocó? Dios. Dios tocó su corazón. Dios cambia los corazones. Él nos da nuestros corazones y Él los transforma. Él los moldea. ¿Cómo? Por medio de su gracia. La multiforme
gracia de Dios, operando en los corazones de sus hijos primeramente, pero también en los corazones de los que no son sus hijos. Si tú te devoras este libro, te vas a dar cuenta que hay muchas historias donde hay personajes, caracteres que se encuentran aquí, que muestran favor a los hijos de Dios que no necesariamente son hijos de Dios. Es Dios manifestando su gracia a través de incrédulos. Dios manifestando su gracia a través de corazones perversos. ¿Y todo con qué fin? Con el fin de cumplir su plan redentor, primeramente, pero también con el fin de favorecer a su pueblo. De guardar a su pueblo, de bendecirlos, de cuidarlos. Y eso lo vemos todo el tiempo hasta nuestros días, ¿cierto? ¿Cuántas veces no Dios ocupa a alguien que no es creyente para que algo bueno suceda en tu vida? ¿Cierto o no? Y a veces hasta los queremos canonizar sin el evangelio. No, es que no, él es ateo, pero es bien buena persona. Y ya hasta los queremos declarar en el cielo, ¿no? Y, malamente. Pero es porque vimos la gracia de Dios manifestada en sus vidas. De una forma que a veces ni ellos mismos entienden. De la misma forma que a veces nosotros no entendemos cómo es que la gracia de Dios opera en nuestras vidas para poder bendecir a los demás. Para poder ser instrumentos de redención en las manos de un Redentor, de un Dios de amor, de un Dios que muestra gracia y misericordia, no por el hombre, sino a pesar del hombre. Entonces, ¿te das cuenta? Es un poco parecido a lo que vimos la semana pasada. Dejemos de tratar en nuestras fuerzas y según nuestro propio entendimiento y sabiduría, querer controlar las cosas de tal forma que ofendamos a Dios. Porque eso es lo que pasa, ¿sabes? A veces no lo vemos así, pero no podemos minimizarlo de esa manera. Cuando tú haces algo para querer mostrar un resultado favorable de formas que Dios nunca te pidió, tú ofendes a Dios. No nada más pecas, lo ofendes. Tú estás contendiendo por la supremacía de la gracia de Dios. Estás diciendo, Dios, yo tengo mejores propuestas. Yo tengo una mejor alternativa o una mejor solución al problema. Eso es contender por la supremacía de la gracia de Dios. Cuando bien sabemos que la gracia no se origina en nosotros. Nosotros somos recipientes de la gracia de Dios. Dios deposita su gracia en nosotros de forma que nosotros podemos obrar en gracia. Y si no es así, de nosotros sale pura maldad. De nosotros sale pura falsedad, puro egoísmo, cosas malas, cosas que brotan de un corazón sin Dios. Es solo cuando Dios deposita su gracia que hasta los incrédulos como Esaú pueden mostrar favor y gracia a aquellos que son del pueblo de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. No lo ahorcó, no lo agarró del cuello para ahorcarlo, lo agarró del cuello ¿para qué? Para abrazarlo. Y eso es lo que sucede cuando confiamos en las promesas de Dios. Dios nos va a manifestar su gracia de formas que no hubiéramos esperado, de formas que Jacob seguramente no se esperó. Él pensó que le iba a decir, oye, mi hermanito, pues gracias por los regalos, oye, te ha ido muy bien, qué buena onda. No fue así. Ni los consideró en su proceso de llegar a tener un encuentro con él. ¿Te das cuenta? Por eso hace la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esa muchedumbre que me has enviado? ¿Cómo para qué? ¿O con qué propósito? Él no entendió que iba por ahí. Lo que podemos ver es Dios obrando en el corazón de un incrédulo para mostrarle favor a uno de sus hijos. En este caso era Jacob y toda su descendencia. ¿Sí lo podemos ver? Entonces eso fue el versículo 4. Y versículo 5, continúa, en donde vamos a ver desde el 5 hasta el 15 cómo es que Jacob reconoce la gracia de Dios en su vida.
Ese es el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana. Acompáñame a leerlo. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Haya gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que te ha traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántense ahora, mi señor, a su siervo, y yo avanzaré sin prisa. Al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permítame, dejarte parte de la gente que está contigo. ¿Para qué? ¿Hallé yo gracia ante los ojos de mi señor?, le respondió Jacob. Entonces, espero te das cuenta que hay un énfasis en esta idea de la gracia. Jacob reconoce que la gracia de Dios le está siendo manifiesta a través de la vida de su hermano. Y lo menciona de tal forma que hace esta frase en versículo 10: pero Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. ¿Qué es eso que está haciendo Jacob cuando hace esa declaración? Veo tu rostro como cuando uno ve el rostro de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente. Está viendo la manifestación de la gracia de Dios a través de la vida de su hermano. Y eso es lo que sucede cuando Dios nos manifiesta su gracia. Es como si viéramos su mismo rostro resplandeciendo en nuestras vidas, como si viéramos la misma presencia de Dios en nuestras vidas, cuando todo lo que esperábamos era lo contrario a la gracia de Dios. ¿Cierto? Porque eso es lo que merecemos, no la gracia de Dios, sino la ira de Dios. Es raro esta historia porque normalmente, yo creo que ya he mencionado esto antes, tenemos los tipos y los antitipos, o el antitipo. El tipo es un carácter de la Biblia que apunta al antitipo, que es Cristo. Y así es, no estoy hablándolo al revés. Antitipo es positivo en este contexto. Antitipo es Cristo, ¿ok? Es lo contrario del tipo o la mejora del tipo. El tipo es en este caso, yo puedo ver a Esaú como un tipo. Sabemos que es malo, sabemos que no es un hijo de Dios. No estoy diciendo eso cuando digo que es un tipo de Cristo. Lo que estoy diciendo es que él está manifestando el carácter de Dios en un área de su vida. ¿Sí o no? Sí. ¿O aquí alguien puede negar que él no está siendo como Dios en mostrar favor y misericordia? Entonces, los impíos también pueden ser como Dios en muchas maneras. Recuerden que todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. El que alguien no ha rendido su vida a Cristo no quiere decir que no vas a ver gracia manifestada en la vida de esa persona. Es importante que lo entendamos. Aunque sean hijos de desobediencia, aunque sean hijos de ira, aunque sean guiados por el espíritu de la potestad del aire, eso no significa que la gracia de Dios no se va a ver manifestada en sus vidas. Tengamos mucho cuidado con nuestra teología. O sea, de pensar que no, como son hijos del diablo, la gracia de Dios no puede fluir a través de ellos. ¿Quién dice que no? ¿Dónde en la Biblia dice eso? Que ellos no lo perciban
Que ellos no estén dando la gloria a Dios en medio de su proceso de ser instrumentos de la gracia de Dios, no quiere decir que Dios no se manifiesta en su gracia en esas personas, ¿cierto? Y Jacob lo puede identificar. Y por eso hace esta frase. Dice, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. ¿Cómo ve uno el rostro de Dios? Solamente por gracia. No hay otra forma en la que yo pueda ver el rostro de Dios si no es por gracia. Yo no puedo estar en la presencia de un Dios santo, airado por mi pecado, al menos que sea la gracia de Dios en medio de Él y de mi persona. Esa gracia sirve como un escudo magnético para que Dios no me destruya. Y en el caso de la historia de Jacob con su hermano, esa era la idea, ¿no? Su hermano lo quería destruir, lo quería matar. Ese era su propósito en su corazón. Pero la gracia de Dios obró lo suficiente para que cuando lo ve, lo trate como si nada hubiera pasado. Lo trata como si nada hubiera pasado. Seguramente lloró, claro. ¿Cuántos años tenían de no verse? 20 años, ¿cierto? Seguramente lloraron, se abrazaron. Y después le hace la pregunta, ¿y qué con esta muchedumbre? No, pues es que sí he encontrado gracia en tu favor, recíbelos. Ok, se los recibió, pero en realidad no fue eso lo que cambió la disposición de su corazón, ¿cierto? Más bien lo hizo más como por él, que porque él quisiera esas cosas, o porque esas cosas fueron el meollo del asunto, lo que iba a cambiar su corazón. La disposición de su corazón ya había cambiado, ¿te das cuenta? Lo demás simplemente fue un proceso de ser hermanos. De ok, bueno, ya dame esos regalos que me enviaste, pero no que los necesite, se los dice. Tengo suficiente, quédatelos tú. Eso habla de que ya estaban interactuando como hermanos que habían hecho las paces, por decirlo así. Pero no necesariamente que eso hizo una diferencia en que él recibiera su favor. Y así es con Dios. Y por eso es que Esaú en esta historia, me atrevo a decir que es como un tipo de Cristo. Con todo y que no creo que es salvo. ¿Ok? Espero no te suene a una contradicción. Es un tipo de Cristo que no es salvo y que nos refleja el carácter de Dios, que podemos ver de manera más clara y más gloriosa en el Evangelio de Cristo. Porque ¿qué nos dice el Evangelio de Cristo? Que tú y yo merecíamos muerte. Tú y yo vivíamos vidas dignas de muerte. No nada más por el engaño de nuestros corazones, no nada más porque hemos sido defraudadores en muchas direcciones y hemos engañado. No nada más como Jacob que engañó a su hermano y robó su primogenitura. Nosotros hemos robado en muchas otras direcciones el favor que ha Dios puesto a nuestras vidas. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado intelecto, y lo hemos usado para fines que no necesariamente glorifican a Dios y su persona. ¿Cierto o no? Cosas buenas que Dios nos ha dado, que las hemos usado para hacer lo malo, para saciarnos a nosotros mismos, para construir nuestros propios reinos, para buscar nuestra propia gloria. Y por todas esas cosas, tú y yo merecemos la muerte. Tú y yo merecemos ser perseguidos por un Dios santo, airado por el pecado, que quiere traer justicia a esta situación. Pero en su gracia, su disposición de ira en contra de nosotros no es esa, sino es la de un favor, la de podernos presentar ante Él, poder ver su rostro y no ser destruidos, no ser fulminados. Y eso es por gracia de Dios. La máxima manifestación de la gracia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios, que siendo perfecto
y siendo Dios en los cielos, se hizo hombre, habitó entre nosotros, padeció entre nosotros y nunca blasfemó, nunca pecó, nunca hizo un acto de desobediencia o de rebeldía en contra de Dios. Todos los regalos que Él tenía presentes en su persona los dirigió para la gloria de su Padre. Su carácter, sus pensamientos, sus acciones, todo tuvo el fin último de que la gloria de su Padre fuera manifestada en su vida perfectamente. La gracia de Dios encarnada en este hombre, Cristo Jesús. ¿Y después qué sucedió? Murió en una cruz. La Escritura enseña que la paga del pecado es muerte. Y las Escrituras enseñan también que Él nunca pecó. Entonces, ¿por qué murió? Si la paga del pecado es muerte y Cristo nunca pecó, entonces ¿por qué murió? Por su gracia. Porque Él quería manifestar la gracia de Dios para que los que merecíamos morir por causa de nuestro pecado no muriéramos, sino que fuera la gracia de Dios como ese escudo magnético guardándonos de la ira de un Dios santo airado por el pecado. Es así de simple. La pregunta no es si eso pueda ser verdad o si Dios puede hacer esas cosas. La pregunta es si tú crees que tú merecías la muerte. La pregunta es si tú crees que tú merecías la ira y un infierno separado de la presencia de Dios. La pregunta no es si Dios puede hacer esas cosas, es si tú crees que hay algo que tú has enviado por adelantado como Jacob. Alguna obra por ahí que tú ves como muy justa, que la quieres poner en un cuadro y enmarcar, y que dices, creo que esto cuenta, sí Jesús, pero mi obra, para que todos la vean. Que muchos así viven su cristianismo, y tal vez ese eres tú esta mañana. Tal vez no tienes problema con esta idea de la gracia de Dios manifestada a través de la persona de Cristo, pero quieres que se te tome en cuenta algo que tú estás haciendo muy bien, algo que eres mejor que los demás, algo que no te cuesta trabajo manifestar en bondad y en favor a los hombres. Y piensas que eso hay que tomarlo en cuenta para ganar el favor de Dios, para que Él no te destruya. Y si eso piensas, de una vez te adelanto, con todo y que no te va a gustar lo que voy a decir, es que tú no eres cristiano. No lo eres. En verdad no lo eres. Y necesitas arrepentirte. Porque tus buenas obras, cuando son para querer ganar el favor de Dios, o sea, la gracia inmerecida de Dios, son como trapos de inmundicia delante de Dios. No lo digo yo, lo dice Isaías, el profeta Isaías. Son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque la gracia no se gana con favorcitos que le podamos hacer a Dios o a nadie más. No se gana por acciones, por conducta. Porque ya Dios declaró que nuestra conducta era reprobable. Estábamos reprobados. Éramos depravados. Y por eso dignos de muerte. Pero por su gracia, Dios envía a alguien mejor que Esaú. Un verdadero hijo de Dios. Alguien que vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que padeció el castigo que tú y yo merecíamos y que resucitó al tercer día, triunfante, victorioso sobre la muerte y sobre el poder del pecado en las vidas de las personas. Y todo aquel que pone su fe en ese Jesús, en su gracia, en su favor inmerecido, puede ser salvo de la ira de Dios. Ese es el evangelio esta mañana. Veo muchas visitas hoy y eso me gusta. Pero no pienses que asumo que todos ustedes son creyentes. Más bien mi inclinación es a asumir lo contrario, que no lo son. Y si sí lo eres, ni te ofendes.
Y si no lo eres, muy probablemente ya estás ofendido por mis palabras. Pero no lo hago para ofenderte. Yo quiero que seas un creyente. Y por eso te digo estas cosas así, te las desmenuzo lo más que mi capacidad lo puede hacer, para que las entiendas y las creas. Y no te creas las mentiras que puede haber en tu corazón de pensar que hay algo más, que hay algo mejor, que seguramente estás buscando por el lugar correcto y que no necesariamente es por aquí por donde debes estar buscando. Todos estamos en la gran necesidad de recibir la gracia de Dios. La pregunta es si la vas a recibir en tus términos y para tu gloria, o en los términos de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Así que esa es la oración de mi corazón, quiero que sepas. Si aún no eres un hijo de Dios, es porque no has recibido la gracia de Dios en la persona de Cristo. No te has humillado lo suficiente como para decir: nada de lo que he hecho está bien, lo único bueno que puedo hacer es venir a los pies de Cristo. Esa debe ser la declaración de todo hijo de Dios. Nada de lo que he hecho está bien y es suficiente para que yo gane el favor de Dios, para que yo pueda estar frente a su rostro. Lo único que me puede amparar y que me puede dar esperanza en esa dirección es que yo me humille y reciba el favor de la misericordia en el Hijo de Dios, que es Cristo. Cristo que dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntete de la disposición de tu corazón que era perversa, como la de Saúl, y arrepiéntete y ven al Evangelio, ven a Cristo. Arrepiéntete de que no has reconocido la gracia de Dios en tu vida y reconócela primeramente en la persona de Cristo. Y cuando eso es verdad en la vida de aquellos que se humillan delante de Jesús, entonces el producto de esa realidad, de esa experiencia con Dios, ahora es obediencia a Dios. Ahora obedecemos a Dios por placer. Por placer. Ahora nos place obedecerle a Dios. Y eso queremos y eso es lo que tiene que producir la gracia de Dios en la vida de una persona. Si tú obedeces a Dios y tal vez lo haces muy bien y hasta puede ser ejemplo para los demás, pero no lo estás haciendo con una motivación centrada en el placer, el simple placer de obedecerlo, algo está mal con tu obediencia. Lo tenemos que decir en esas palabras. Si no encuentras placer en la obediencia a Dios, algo está mal con tu obediencia. Porque el cristiano no obedece porque tiene que obedecer. Muchas veces así lo manejamos, ¿cierto? No, es que si eres cristiano tienes que obedecer. Cambiemos el chip, cambiemos la perspectiva. El cristiano obedece porque quiere obedecer. Y no solo quiere, se place en hacerlo, se desvive en hacerlo. Es su deleite hacerlo. Es lo que nos quita el sueño, el querer obedecer. No siempre es fácil, no siempre es perfecto, pero esa es la motivación detrás. Y si encuentras cualquier otra motivación para la obediencia que no sea esa, o la corriges si eres cristiano para que cambie la perspectiva, o la otra también es que no eres cristiano. No lo eres. ¿Y por qué lo digo? Para que lo seas. No porque no quiero que lo seas, es para que lo seas, para que corrijas y te arrepientas y creas y entonces comiences a caminar una perspectiva correcta de lo que significa ser un hijo de Dios. Amén. Por último, vemos que Jacob se establece en Canaán como un acto de ¿qué? Lo acabo de decir. De obediencia a Dios. Dios le pidió que regresara a la tierra de Canaán. Entonces, los hijos de Dios pueden luchar, aún pueden llegar a ser tentados a querer manipular la gracia de Dios, como lo hizo él con sus regalos a su hermano. Pero al final del día reconocen que la gracia vino de Dios, que Él es el que hace la obra, y como consecuencia de que eso es verdad, obedecen. Van al lugar a donde Dios les pidió ir. Hacen las cosas que Dios les pidió hacer. Ponen atención al llamado que Dios tiene todo el tiempo a la obediencia. La vida cristiana es una vida donde empieza con gracia, pero que se manifiesta en obediencia, ¿sabes?
Eso es algo que muchas veces no se quiere predicar. No, es que todo es por gracia. No te preocupes, fallaste. No te preocupes, todo es por gracia. Y tratamos la gracia como una licencia para la desobediencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Llegaste tarde, no te preocupes, somos de la iglesia de la gracia. Te dijeron que llegaras temprano, pero llegaste tarde, no te preocupes, aquí hay gracia. ¿Sí o no? Y empezamos a torcer el significado de la gracia, ¿sabes? La gracia es una motivación correcta para obedecer y para cada vez más querer obedecer a Dios. Esa es la parte truculenta por las que muchas iglesias que parecen sanas no lo son. Tuercen la gracia. Se van a un extremo del péndulo o al otro. Y ese es el problema. Que no entendemos que gracia es obediencia. ¿Están de acuerdo? Si no, ¿por qué Cristo dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos? ¿Es porque Él predicaba un legalismo? Está hablando de mandamientos. ¿Qué es eso, Jesús? ¿Y dónde quedó la gracia? Jesús nos dice, pues es que eso es la gracia. Eso es lo que la gracia va a producir en los corazones del pueblo de Dios, obediencia. Sí, imperfecta, pero al final la búsqueda de la misma. ¿Cómo conocerán que son sus discípulos? Dice Jesús. Porque se aman. Entonces tenemos un llamado al amor. Algo que hay que obedecer. Y que no siempre nos va a venir natural. Porque muchas veces he escuchado, tristemente, no recuerdo si alguna vez yo he orado así, pues espero que no. Y si sí me arrepiento. No, pues ahora que Dios cambie mi corazón para ver si le muestro favor a esa persona. Ahora que Dios haga esto o aquello para ver si pido perdón o perdono o lo que sea. ¿Qué es eso? Paganismo, pragmatismo. Queremos culpar a Dios ahora de nuestra desobediencia. Yo no tengo que orar, tengo que obedecer. Muchas veces el cristiano no obedece porque quiere excusar su desobediencia con prácticas buenas como la oración. No, lo voy a poner en oración. Alguien te viene, te exhorta y le dices, bueno, pues gracias por traérmelo a la atención, lo voy a poner en oración. No, te lo trajeron a la atención para que obedezcas, para que te arrepientas. ¿O no? Y eso es gracia. Eso es gracia. Amén. Como vemos que aquí también Jacob obedeció otra vez. Versículo 16. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar le puso de nombre Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Ahí está, obediencia. ¿Se dan cuenta? Si su fe era débil, si su fe era defectuosa, al final reconoce la gracia de Dios y obedece. Terminó en el punto en el que Dios le pidió que debía estar. No en Aram, sino en Canaán. ¿Ok? O sea, pareciera que es un punto muy simple, así como que, bueno, ¿y eso qué es? Esa es la aplicación, vamos, de nuestro texto esta mañana. Que él obedeció, que él estaba parado en el lugar donde Dios lo quería ver parado. En donde Dios iba a comenzar a derramar de una manera más intencional su gracia en su vida. Para que más obediencia se pudiera ver manifestada en el corazón de Jacob. Y así nosotros. A veces nos desanimamos porque no estamos dando los pasos de obediencia que sabemos deberíamos estar dando, ¿cierto? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Y sabes cuál es la razón por la que no los damos? Porque no hemos dado el primer paso de obediencia a través del cual Dios quiere comenzar a derramar con una forma más desmedida su gracia para nuestras vidas. Necesitamos dar ese primer paso. Voy a dar un ejemplo. Los que han podido asistir a la clase de membresía de la iglesia, yo explico muy claramente por qué la membresía es bíblica en esa clase. Y después les digo, hey, y si tú quieres madurar en tu fe, necesitas hacerte miembro de una iglesia local sana. No tiene que ser la nuestra, pero sí de cualquier iglesia local sana.
Y me anima mucho cuando veo muchos en la clase de membresía, pero después me desanima ver que parece que no se entendieron nada de lo que expliqué en esa clase, porque veo muy pocas aplicaciones de membresía. Y no porque estemos buscando los números, para aquellos que son nuevos, no somos una iglesia que le interesa mucho que se llenen las sillas, con todo y que no nos disgusta que se llenen. Pero tiene que ver con madurez espiritual, tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios. Si ya fuiste a una clase de membresía donde se te explicó muy claro por qué la membresía es bíblica, y tú no das un paso de obediencia porque no tienes nada en contra, como un caso a defender del que no sea así, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Estás de acuerdo que es válida la pregunta? Si no tienes nada en contra, si todo se acomoda, si 1 más 1 es 2, ¿por qué no has dado ese paso de obediencia cuando ya se te dijo que esa es la gracia? Uno de los medios de gracia, un escalón de gracia que tú necesitas subir para que otros medios de gracia fluyan con mayor poder e influencia en tu vida. ¿Por qué no lo has dado? ¿Sabes por qué no lo has dado? Si ya tomaste la clase de membresía, porque no quieres el compromiso con Dios. Porque muchas veces la mentira y el engaño del corazón es no, es que no me quiero comprometer tanto con la iglesia, y más que la iglesia es pues medio imperfecta. Pues sí, pero es la medio imperfecta iglesia que Dios quiso comprar a precio de sangre, que Dios quiso llamar tu familia, a través de la cual Él quiere ministrar su gracia y su amor y su misericordia y su compasión para tu vida, y te quiere usar a ti para lo mismo al revés, para con otros. Ese nada más es un punto de aplicación, no me voy a extender en la aplicación, me quedan 3 minutos de mi sermón, pero creo que se entiende el principio. Amén. La obediencia es una manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y si decimos que tenemos la gracia salvífica en el Evangelio, que en verdad ya hemos creído y nos hemos rendido a Cristo, pero no nos estamos incomodando en nuestra desobediencia y no estamos caminando hacia la obediencia en muchas direcciones, pues deberíamos de examinarnos, como dice Pablo, a ver si estamos en la fe. En verdad, examínate a ver si estás en la fe. Y más si ya tienes bastante tiempo en esta iglesia y no has dado pasos de compromiso con Dios y con su iglesia. En verdad te lo digo, y te lo digo con todo amor. E insisto, no es porque estemos buscando números. No es porque queramos mejores finanzas. No somos una iglesia de la prosperidad. Dios nos ha sostenido sin enfocarnos en esas cosas. Ya casi 7 años como iglesia. Es porque en verdad creemos que si tú estás en esta tierra y si en verdad eres salvo y si en verdad el Espíritu Santo mora en ti, entonces Dios quiere usar una iglesia local sana para santificarte y conformarte a la imagen de Cristo. Amén. ¿Verdad? Sigue esos consejos y no te vas a arrepentir. No los sigas y vas a seguir estancado como te vemos. Porque no pienses que no te vemos. A veces también es el engaño del pecado. Que nosotros nos analicemos y nos vemos muy bien. Normalmente nunca nos ponemos un 6 o un 5. ¿Cierto? Pero eso no es humildad. Humildad es preguntarles a otros cómo te ven. A otros que tú ves que están mejor, que están dando pasos de obediencia. Y a ver qué te dicen. En amor. Y no estamos hablando de salvación por obras, cuidado, aquí ya se puede empezar a confundir la cosa. ¿Empezó el sermón con gracia y ahora estamos hablando de obras? No, estamos hablando de obediencia a la gracia de Dios. Bien importante saber distinguir. Hay obediencia para ganar el favor de Dios y obediencia porque ya he ganado el favor de Dios. ¿Cuál tienes tú esta mañana? ¿Porque ya lo has ganado o porque lo quieres ganar? Si es el primero, estás en el lugar correcto. Si es el segundo, no has entendido la gracia entonces. Necesitas venir a la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo, que te recibe con brazos abiertos para que te humilles delante de Él y reconozcas que Él es tu más grande necesidad de obtener el favor de Dios y de poder estar
cara a cara con Él. Amén. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias. Gracias porque podemos ver a Jacob recibir tu gracia, producto de tus fieles promesas para su vida. Y de la misma manera, tú nos has dado la revelación y la manifestación más grande y majestuosa de tu gracia en la persona de Cristo Jesús. Y tú dices que todo el que ponga su fe en Él, que confíe en Él, que se humille ante Él, que venga en arrepentimiento y fe a sus pies, reconociendo que no hay nada que podamos hacer para obtener tu favor, al menos que Él lo haga por nosotros. Todo el que venga a Él es recipiente de la gracia salvífica de un Dios santo, airado por el pecado. Padre, yo te ruego que en tu misericordia nos ayudes a tener una visión más clara y profunda de la gracia de Dios que se manifiesta en la persona de Cristo. Aquel que es el antitipo de todos los tipos que vemos en la Escritura y el cumplimiento de las promesas de salvación, de perdón y de vida eterna y reconciliación contigo. Ayúdanos, Señor, a poner bien claros nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón en Él. Y como consecuencia de que eso es verdad, de que caminamos con Jesús, entonces ahora somos humildes, enseñables y buscamos dar pasos de obediencia en los lugares en donde tú ya nos has dicho y revelado que la manifestación de la gracia de Dios se verá latente, se verá sin interrupciones, se verá de manera constante y fiel en nuestras vidas. Así que, Señor, yo ruego que si entre nosotros hay alguno o alguna que no ha rendido su vida a Jesús, que la gracia de Dios no es un tema con el cual aún ha interactuado porque no ha podido experimentar el favor de la redención divina, del favor inmerecido, de la gracia, del perdón de pecados, de vida eterna en el nombre de tu Hijo, Señor, que tú humilles a esa persona esta mañana para que venga a tus pies y deje de jugar con el pecado y deje de engañarse, de pensar que son sus obras las que apacientan la ira, y que en su lugar venga al Hijo a recibir la gracia encarnada en el Hijo y el favor inmerecido en su obra, a recibir el regalo de la salvación en su persona. Todo esto te pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.